estúpida, Isa, ya. Hola, Isa. Hola, profe. Vamos a esperar 2 minutitos y comenzamos, ¿ya? Para que ingresen la mayor cantidad posible. Profe, paso la lista, hola, es que recién llegué. No, Lili, sí, yo también pude entrar recién porque estaba en clase con el otro curso. Ya. ¿Ya? Pero ustedes... Hola, profe, una consulta. ¿Le puedo hacer una consulta, profe? Rocío. ¿Va a subir las clases anteriores al aula? ¿Están en el aula? Porque ayer iba... No, no me aparecen. ¿Qué es lo que no le A mi aparece? compañera tampoco. La clase de la semana pasada, porque estábamos en una duda si acaso el cuadernillo se traía avanzado o No, se pues sí avanzaba aquí en tengo clase. que explicarle los del cuadernillo, pero el aula está completa montada. Ya, profe, voy a revisar bien entonces. Sí. Gracias. Tampoco le aparece la clase anterior, dice. A ver. No, a mí tampoco me aparece lo de la clase anterior. A ver, déjenme mostrarle cómo está el aula, ¿ya? Es que el profe a lo mejor será que las clases anteriores han sido las presentaciones de los trabajos. Sí, pues, si fueron pero ¿qué necesitan, chiquillas? ¿Los PPT o la clase del video? Es que los PPT está Sí, pues. todo. Yo creo que las chicas están diciendo por el tema de las grabaciones de las disertaciones, de las presentaciones. No, a mí no me aparecen ni los PPT porque de hecho quería para transcribir en el cuaderno la información y no me aparece, profe. A ver, espéreme, déjeme revisar. Pero, ¿a quién sí le aparecen las presentaciones? A mí no. ¿A alguien sí las ha podido ver? ¿O nadie? Yo, profe, incluso tengo sus grabaciones descargadas en mi computador. Chuta, entonces, ¿qué pasará con los demás? La Vane Parga dice que ella vio los PPT. Rocío, Igual, ¿cuándo fue profe, Karen también? La última vez que entró Rocío a verlo. Ayer en la noche. Ya. No, pero sí están. Mire, a ver, les voy a mostrar acá. Sí, profe, a mí me aparecen las clases y los PPT. Pucha. ¿Y alguien le puede compartir a la Rocío la materia? ¿Y Rocío no le sale nada? Me sale la lectura obligatoria. Pero Lo mire, mismo ahí están viendo, ¿cierto? ¿Están viendo la...? ¿Sí? Ya. Tenemos en la semana 1, eso ya estaba cargado. Ahí está la videoconferencia. Y ahora vamos con la semana 2, pues. Sí está puesto. Pero a lo mejor usted ingresó, porque me parece que se puede ver de 2 formas. Espérenme. Ahí está la videoconferencia, ¿ves? ¿Lo ve? Sí, profe, pero a mí no me aparece. Pucha, lo siento. No me aparece ni siquiera el PPT de teoría de aprendizaje. Puede escribir Pero a lo soporte. descargamos y te lo enviamos por último. Sí, pero por mientras. sí, pues lo pueden descargar, pero igual la idea es que tenga acceso la Rocío, pues. Así que Rocío va a tener que escribir a soporte para que le revisen su aula, ¿ya? Ya, Por profe. favor. Ya, chiquillos. Vamos a trabajar hoy día. Yo les dije que íbamos a empezar a hacer un cuadernillo de nociones básicas matemáticas, pero primero para poder hacer el cuadernillo tenemos que saber cuáles son esas nociones matemáticas, ¿cierto? Que eso no lo sabemos. Entonces, para eso vamos a revisar
la información, ¿ya? A ver, si yo les hablo de nociones de base matemática, Laura, ¿qué piensa usted que son las nociones de base matemática? Ay, profe, me pregunta lo que no me gusta. Ah, pero no me diga eso, no me quede estar en la materia que a mí más me gusta. Nociones matemáticas, yo creo que es como lo más simple, como aprender a sumar y eso, Ya, para enseñar los claro. números, no sé, algo así me imagino. ya, pero van cuando, justamente, es como para llegar a la operatoria, es para llegar a los símbolos matemáticos y a los signos, pero para eso primero vamos a partir por las nociones básicas matemáticas, ¿ya? Y Que serían los números, entonces, como... los números ya son cuando los niños ya tienen nociones, ¿ya? Entonces, mire, Ah, ya, y puede ser también las nociones matemáticas como que los niños hagan conjunto de cosas. No sé, ¿qué si yo les necesitarán, digo... por ejemplo, para que los niños puedan hacer un conjunto? Clasificar, por ejemplo, ¿cierto? Eso. Ya, vamos a empezar entonces para ir aclarando las dudas. Ya, a ver, Rocío, ¿me puede leer esta definición, por favor? Sí, según Piaget, la matemática se ha enseñado como si fuera solamente una cuestión de verdades, únicamente comprensible mediante un lenguaje abstracto, aún, aún más mediante aquel lenguaje especial que utilizan quienes trabajan en matemática. La matemática es, antes que nada, la acción ejercida sobre las cosas. Ya, para que yo pueda ejercer, Rocío, una acción sobre las cosas, ¿qué, por ejemplo, hacen los niños con las cosas? Si yo le paso algo o si toman algo, ¿qué hacen los niños con estas cosas? Niños pequeños, La observan, la tocan, ¿ya? Y este hay tocar, algunos que se este la observar, llevan a la se la boca. llevan a la boca, justamente. ¿Y qué les va a permitir esta manipulación, de sentir, de saber, de que si es suave o áspero? ¿Qué les va a permitir después? Desarrollar la sensibilidad del tacto, profe. Claro, exactamente. Por ejemplo, yo a través del tacto puedo diferenciar, si yo toco, por ejemplo, una rosa sin verla, solo con tocarla, ¿cómo puedo saber que este tallo es de una rosa y no de un clavel? Por la espina. Por las espinas, ¿cierto? Y que este tallo es del clavel y no de la rosa. Profe, ¿me repite la pregunta por favor? El mismo caso, tenemos una rosa y un clavel. Usted dice que puede saber que es una rosa porque tiene espinas. ¿Y cómo va a saber que es el clavel y no la rosa? Lo que estoy tocando después. Por la espina. Por la espina, y el clavel no tiene espinas, ¿cierto? Es suave. No, Ya, claro. justamente. Gracias, Rocío. Si se fijan, chiquillos, lo que nos dice Piaget es que no solamente con un lenguaje abstracto yo voy a estar utilizando las matemáticas. Para que los niños y niñas puedan conocer las matemáticas, primero tengo que ejercer acción sobre los elementos, entre las cosas, ¿ya? Para esto, nosotros vamos a trabajar con ciertas nociones básicas. Juan, ¿puede encender su micrófono, por favor? Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, súper bien, gracias. Qué bueno. ¿Me puede leer esta definición, por favor? Sí, por supuesto. Nociones básicas. La clasificación y seriación son el fundamento de la noción de número, en la medida que ésta sería resultado de la síntesis de la cardinalidad y la ordinalidad. Dicha síntesis solo es posible como consecuencia de un proceso genético de construcción de la noción de la conservación de la cantidad y reversibilidad del pensamiento. Ya. ¿Qué palabras le llaman la atención de esta lectura? Hay una palabra que reversibilidad como que me llamó harto la atención.
Ya, ¿y cuál es otra cosa? Vámonos por párrafo. En el primer párrafo, si yo le preguntara a usted, ¿qué será la clasificación? ¿Qué me podría decir usted? Clasificación es como hacer un orden de un grupo de cosas. Un orden, así como decir, este va primero, segundo, tercero, Sí, se podría decir. ¿sí? Sí. Y sería, ¿qué sería entonces? En este caso, la clasificación sería más que nada cuando, no sé, pues se puede, por ejemplo, los colores, se puede clasificar que un color es más oscuro, otro color es más claro. ¿Se podría hacer? Y gracias a qué puede hacer eso de establecer cuál es más claro, cuál es más oscuro. ¿Qué tenemos que tener primero para poder hacer una clasificación por color? Una noción de los conocimientos de los colores. Ya, tenemos que conocer los colores, pero también, ¿qué es necesario para poder distinguir un color? Que no puedo hacerlo si no tengo esta indemnidad sensorial. ¿Qué necesito para poder saber cuál es un color? Sensorial. Aprender sobre los... Sí, pero sensorialmente hablando, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, para saber que esto es suave, yo lo toco. Para saber que un ruido es fuerte, yo lo escucho. Y para saber Primero, que... primero se debe aprender sobre los colores, se me debe enseñar qué color es oscuro, qué color es claro, Ya, creo yo. ya. Y ver, ¿no será necesario también para poder discriminar cuál es un color y no es otro? Sí, eso puede ser. Ya. Tenemos que ver, ¿cierto? Supongamos que yo le digo a usted, espera un poquito, Francisca. Si yo le digo, a ver, ya dígame, Francisca, ¿cuál es su pregunta? No, más que una pregunta, es como una acotación que yo sé que también a los colores uno los puede identificar dependiendo de, por ejemplo, no sé, el café, sensorialmente con la mano uno puede darse cuenta que el color café transmite calidez. ¿Ya? Por ejemplo, los colores más oscuros, por lo general, siempre transmiten más calidez. Y, Entonces yo creo que por ahí también se puede identificar los colores. ya, pero también para saber cuál es café y cuál es de otro color tengo que verlo. No podría establecer una diferencia entre color y color si no tuviese una textura, por ejemplo. ¿Sí? No, sí, claro, pero a lo que yo voy es que aparte de ver, uno se los va aprendiendo dependiendo de si son colores cálidos o no, porque Relacionándolo con alguna claro, característica, ¿cierto? Gracias, exacto. Francisca. Kimberly, Gracias. Eso iba a decir yo, que como la clasificación sería, no sé, si el color café es como unirlo con qué cosa es de color café. No sé, la tierra podría ser. Como ver ya. la semejanza y las diferencias que pueden tener. Ahí dimos en el clavo, Kimberly. Cuando hablamos de clasificación, lo primero que tenemos que establecer y pedirle a los niños y a las niñas es que establezcan similitudes y diferencias, ¿ya? Y esas similitudes y diferencias van a estar de acuerdo al atributo que nosotros le pidamos al niño o a la niña. Por ejemplo, si yo quiero, Kimberly, si quiero que clasifiquen por textura, ¿qué le puedo decir a los niños y a las niñas? Primero que toquen los objetos que se le presentan. Ya, ¿y cómo podrían clasificar? ¿Cuáles son las texturas posibles? Suave, puede ser áspero, Ya, puede ahí ser... justamente, ya, tenemos dos cajas, Kimberly. ¿Qué le vamos a decir a los niños? En una caja que ponga y en otra caja que ponga. En una caja pongan los objetos con textura suave y en otra caja los objetos con textura más densa, puede ser, O o áspera, ¿cierto? Exactamente. Ese ejemplo que da la Kimberly es clasificar. Clasificar, chiquillos, es establecer una categoría o una agrupación mediante la comparación, ¿ya? Y al comparar, nosotros lo que le estamos pidiendo a los niños y a las niñas es establecer similitudes y diferencias, ¿ya? Lili, ¿puede prender su micrófono y su cámara si es posible? Por favor, enciendan las cámaras, pues, chiquillos. Lili, ¿me escuchas?
Sí, profe. Ya. Lili, ¿qué sería seriar en este caso? Ya pudimos determinar que clasificar es establecer agrupaciones por similitudes y diferencias. ¿Cuándo seriamos nosotros? ¿Qué hacemos para seriar? Cuando hacemos la seriación, ordenamos la clasificación, juntamos elementos, ¿Cómo? ya A ver. sea, como decían, por color, por textura, por forma. Y en la seriación, si yo tengo elementos clasificados, por ejemplo, cubos de distintos tamaños, yo en la seriación lo que voy a hacer va a ser ordenarlos de mayor a menor o de menor a mayor, por ejemplo. Ya, ¿cuál es la diferencia entonces aquí, Lili? ¿Qué atributos le estamos añadiendo a la seriación? ¿O qué característica? El orden. El orden, justamente. Pero este orden, ¿por qué va a estar dado en la serie? No sé. A ver, supongamos que yo le digo a usted, si yo le digo a usted, vamos a... por las características, las características de los elementos. Ya, pero escúcheme, yo le digo, vamos a hacer una serie del más pequeño al más grande. ¿De qué estamos hablando en esta serie? ¿De un conjunto de elementos? Sí, pero si yo le hablo a pequeño, mediano y grande, ¿qué es eso? Esa serie, ¿cómo está? De tamaños. Tamaño. Si yo le estoy hablando de delgado, medio y ancho. ¿Peso? No, no es peso. ¿Qué? Grosor. Grosor. Si le hablo de liviano, mediano y pesado. Ahí es pesado, es peso. Ya, entonces, si se fijan, chiquillos, en la serie yo le incorporo un atributo a esta serie para que tenga esta seriación. Ustedes han visto que a veces hay como otro tipo de que la gente habla de seriación, pero en realidad se quiere hablar de patrones. ¿Han escuchado ustedes hablar de patrones o qué es un patrón? ¿O qué se les Sí, ocurre? profe. ¿Qué es, Francisca? ¿Qué es un patrón? ¿O cuándo vemos un patrón? ¿Cómo son los patrones? Por ejemplo, patrones se ven por ejemplo, en las fábricas de textil, de ropa, cosas así. Siempre tienen patrones de colores, por ejemplo, para confeccionar ropa. O simplemente patrones pueden haber, a ver, ¿cómo explicarlo? Pero es como una secuencia por ejemplo, de elementos. Pueden ser patrones de figuras, patrones por ejemplo, el patrón del celular. Cuando uno le pone clave al celular, ese es un patrón. Ya. ¿Y qué se hace, por ejemplo, para poder desactivar el celular? Repetir o sea, desbloquearlo. No, la palabra que utilizó primero es la súper correcta, repetir. Repetir esta secuencia, repetir este patrón, ¿cierto? Una forma de ordenar. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Es una forma de ordenar algo, Es una ¿no, forma profe? de ordenar, justamente. Kimberly también tiene la mano levantada. ¿O la levantó hace rato? Chicos, cuando hablamos de un patrón, a diferencia de la serie, es un orden. Pero, por ejemplo, en la serie yo tengo un criterio o tengo un atributo al que voy a seguir. Pero en el patrón, por ejemplo, yo puedo tener luna, sol y estrella, luna, sol y estrella, luna, sol. ¿Qué viene ahora? Estrella. Ya. Y eso, chiquillos, ¿tiene un valor como en la serie? Es como una secuencia, profe, ¿no? Es como una secuencia, pero a diferencia de la serie, que la serie tiene un orden y cada uno de los elementos de esta serie o de esta secuencia va a tener un valor, en el patrón se va a seguir este orden sin necesariamente que cada uno de los elementos tenga un valor dentro de ella. En la serie sí, en la secuencia también, pero en los patrones se va a seguir la ubicación o la posición dentro de esta serie, que es distinto, ¿ya?
Cuando hablamos de clasificación y seriación, Francisca, ¿iba a decir algo? No, profe, se me quedó el micrófono Ah, prendido. ya. Cuando hablamos, chiquillos, de clasificación y seriación, son las nociones que a nosotros nos sirven para poder llegar a la cardinalidad y a la ordinalidad. ¿De qué estaremos hablando? ¿Está la Marta Aguayo por ahí? Acá estoy, profe. Ya. ¿De qué cree usted que hablamos cuando hablamos de ordinalidad, Marta? ¿Se acuerda cuáles son De, los números? Dígame. la verdad es que recuerdo que lo pasé en matemáticas, pero ordinalidad se me imagina que es como orden. Ya. ¿Cómo cuando uno llega, cuando gana una carrera, en qué lugar llega? En primero, El que sigue. segundo, El que sigue después del segundo. el tercero. Es un orden. Eso ¿o es no? ordinalidad. Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Ya? Y en cambio, cuando hablamos de cardinalidad, Marta, ¿se acuerda usted de lo que es la cardinalidad? No, Ya. no me acuerdo mucho. Ya, la No. cardinalidad, chiquillos, tiene que ver, por ejemplo, Marta, cuando yo tengo, cuando hay dos personas juntas, ¿qué es? Dúo, Un dúo. Cuando hablo de dos niños iguales. semejante. Dos niños iguales o dos hermanos iguales. Ah, que iguales. Que nacieron el mismo día, por ¿Es un ejemplo. conjunto? Ah, gemelo. Gemelos, ¿cierto? Si se fijan, eso es cardinalidad. Yo le estoy atribuyendo un número ya a una cantidad. Estoy estableciendo una relación entre un número y una cantidad. Por ejemplo, decir 1, 2, 3. ¿Qué sigue después en esta secuencia? 1, 2, 3 y después 4, 5, 6. 4, 5, 6. Eso es cardinalidad. Es distinta a decir primero, segundo, tercero, cuarto. Y también se lo puedo atribuir, por ejemplo, que cuando hay dos personas juntas es una pareja, que cuando nacen dos hijos juntos son mellizos o son gemelos. Cuando hay tres personas juntas, ¿qué sería eso, chiquillas? El orden de los números. Cuando hay tres personas juntas, cuando hay dos dijimos que era una pareja, cuando hay tres, ¿qué son? Un trío. Un Trío. trío. Justamente, eso es cardinalidad. Estamos otorgando una cantidad a un grupo determinado, ¿ya? Y nosotros para poder hacer eso hemos partido de la clasificación y de la seriación. Si nosotros no supiéramos clasificar, por ejemplo, decir que en este grupo hay 3 y en este 2, aquí estamos hablando de un trío y de acá estamos hablando de una pareja. No podríamos hablar de cardinalidad y no podríamos hablar de ordinalidad o de este orden si primero no hubiésemos podido establecer una serie, ¿ya? Después tenemos que nosotros vamos a hablar de que las cantidades se conservan o se mantienen, chiquillas. Por ejemplo, tengo acá preparado yo esto. ¿Qué tengo acá, chiquillos? ¿Qué ven? Vasos con agua. Ya. ¿Qué tiene este? Agua. Agua. ¿Está lleno? No. No, está No. Ya, miren lo que voy a hacer ahora. ¿Cómo quedó este vaso? Lleno. Ya. ¿Dónde hay más agua? ¿Es cuando había en este vaso o en este otro vaso? Es la misma cantidad de agua. Ya. ¿Por qué dice que es la misma? ¿Qué dicen los demás? ¿Es la misma o es Es distinta? la misma, pero se No, ve más pero- lleno en el pequeño porque el vaso es más pequeño. Ya. ¿Qué opina? ¿Alguien más opina distinto? Es la misma Yo, porque profe, pasa de un vaso a otro. Se pasa de un vaso a otro. Lo que nosotros estamos demostrando con estos chiquillos es la conservación de cantidad. Y lo que buscamos es que los niños y niñas pequeñas sean capaces de determinar que independiente del recipiente donde está contenida el agua, si yo lo cambio, va a seguir siendo la misma cantidad. Esa es conservación de cantidad.
Este es una prueba de Piaget, y Piaget también tiene otra prueba de conservación de cantidad que tiene una barrita de plasticina, ¿ya? Y esta barrita de plasticina la separa haciendo 10 pelotitas. ¿Cuándo había más plasticina, Francisca? ¿Cuando está separada en pelotitas o cuando está la barrita entera? Cuando está separada en pelotitas, pero es la misma cantidad, si se vuelve a juntar es lo mismo. ¿Por qué? Porque de una pelotita se separan 10 pelotitas, pero esas 10 pelotitas disminuyen en tamaño. Ya. Y después, con esas pelotitas, ¿qué puedo volver a hacer? La pelotita más grande. La barrita que tenía al principio, exactamente. Sí. Eso es, chiquillos, conservación de cantidad. Que el niño o la niña sea capaz de determinar, como lo hace la Francisca, de que si yo separo esto y después lo vuelvo a unir, va a ser la misma cantidad. ¿Ya? Camila, ¿quiere decir algo? ¿No? Ya. Y gracias a esto también, chiquillos, tengo yo que, gracias a la conservación de cantidad, puedo desarrollar la reversibilidad del pensamiento. La reversibilidad del pensamiento, chiquillos, a mí es lo que me permite, por ejemplo, ir a un lugar y después volver por el mismo camino sin perderme, o seguir un laberinto, y también poder determinar que yo tengo esta conservación de cantidad que me permite ir atrás y después volver al inicio, ¿ya? A ver, vamos a ver, chiquillos, de lo que ya hemos conversado. Lili, ¿me puede leer esta diapositiva, por favor? Ya. Nociones básicas. Los aprendizajes matemáticos elementales se basan en la construcción de un tipo de pensamiento lógico a partir de formas prelógicas del pensamiento intuitivo. En consecuencia, para las teorías psicogenéticas, la adquisición de números está precedida por las siguientes nociones matemáticas ligadas al desarrollo del pensamiento lógico. Ya, a ver, para ahí un poquitito, Lili. Si se fija, acá estamos hablando de que estas habilidades son lógicas. ¿Qué querrá decir eso? Que son parte del pensamiento lógico de la matemática. Ya, pero ¿qué querrá decir que es un pensamiento lógico? Desarrollo del pensamiento lógico. Ay, no sé. ¿Algo que tiene que ser así? Súper buena respuesta. No puede ser de otra forma, por eso es lógico, ¿ya? Tal cual como lo dice la compañera. Cuando yo hablo de estas habilidades son lógicas porque no podrían ser de otra manera, ¿ya? Si yo le pido a alguien que agrupe todos los círculos, ¿podrá incluir triángulos? No. ¿Por qué no? Porque tienen... ¿cómo lo digo? Porque no tiene la misma forma. Exacto, porque la forma del círculo es un círculo y no es la forma de un triángulo, ¿ya? Súper buena respuesta. Lili, ¿puedes seguir leyendo, por favor? Clasificación, correspondencia 1 a 1, cuantificación, cardinalidad, ordinalidad, seriación, conteo, inclusión jerárquica, conservación de cantidad, reversibilidad del pensamiento. Ya, gracias, Lili. Nosotros ya analizamos lo que era clasificación. Si yo le digo, Kimberly, ¿qué será correspondencia 1 a 1? ¿Qué piensa usted que puede ser? Yo, ¿cierto, González? Que yo ¿Sí? soy Kimberly igual. Sí, usted, que la estoy viendo. Yo creo que puede ser cuando uno hace como... puede unir, no sé, por ejemplo, quiero hacerlo súper simple. Si tengo un vaso, tengo 1 litro de agua, ¿o no? Puede ser así, como unir 1 a 1 puede ser, o 2, la cantidad
Puede Ya, ser un pero lo objeto vamos a a un hacer objeto más a la de- base. Mire, más a la base. Por ejemplo, yo tengo, ¿qué es esto que tengo acá? un lápiz. Un lápiz, ¿ya? Y este lápiz tiene una tapa, ¿ya? ¿Qué es esto? Una taza. Y acá, Una cuchara. ya, una cuchara. ¿Qué va con qué? La cuchara, la taza y la tapa el lápiz. Ya, ¿cómo supo eso? Por lógica. Por lógica, súper buena respuesta. Es algo lógico, ¿ya? Esta correspondencia uno a uno es lo que a mí me permite establecer una relación lógica que no podría ser de otra forma. O sea, yo no puedo, por ejemplo, revolver el líquido de la taza con la tapa del plumón, o no puedo ponerle la cuchara como tapa al plumón. Si se fijan acá, miren lo que tengo acá. Tengo una cabeza, una mano y un pie. ¿Lo ven? Es un pie esto. Acá tengo una bota, un gorro y un guante. El guante, ¿con qué lo tengo que unir? Con la ¿Con mano. el gorro? Ah, con El- la mano. Perdón. El guante con la mano. El pie, ¿con qué lo voy a unir? Con la bota. Con la Con la bota. bota, muy bien. ¿Y el gorro, con qué lo voy a unir? Con la cabeza. ¿Por qué van con estas partes del cuerpo, Francisca, y no con otras? Porque sería ilógico que una bota fuera en la mano, que el sombrero fuera en el pie, Ya. o que simplemente el guante en la cabeza. Exacto, o sea, estas relaciones, como dice la Francisca, es por lógica que van. Todas estas nociones que tenemos acá, chiquillas, son nociones lógicas, porque como decía la Dafne hace un rato, no pueden ser de otra forma, son lógicas. Por lo tanto, la cabeza va con el gorro, el Profe, guante, dígame. ¿eso igual corresponde a algo matemático Esto es todo o es matemático. como de otra materia? Todo matemático. Es que me esto- confunde un poco porque como no se ocupan números, entonces uno no lo relaciona como algo matemático. Ya, Por porque eso me estos son, confunde. es antes de las matemáticas, lo que tenemos que desarrollar antes de que los niños lleguen a las matemáticas. ¿Ya? Dayana, ¿usted levantó la mano? Sí, Diga. profe, ¿y cómo le explico a un niño que eso es algo lógico? Y si él me pregunta, ¿y por qué no puede ir, no sé, el guante en la cabeza? Puede Ay, ir el guante en la sí cabeza. puede ir, pues, Lo que pero no no quiere, lo es... que no quiere decir que sea lógico, sigue siendo ilógico. Vamos a encontrar, chiquillas, cuando nosotros vemos en algunos casos reacciones ilógicas en los niños, lo podemos determinar por este tipo de acciones, porque el niño me diga, el guante puede ir en la cabeza y se pone el guante en la cabeza, pero es ilógico. Él lo puede hacer porque quiere hacerlo, pero lo que no quiere decir es que esté siendo lógico, sigue siendo ilógica su actitud o su conducta, ¿ya? Porque la correspondencia uno a uno va a ser de manera lógica. Por ejemplo, nosotros podemos poner, Profe, dígame, es ilógico porque después se va a dar cuenta que la forma del guante es la forma de la mano, por ejemplo, la forma de la bota es la forma del pie, algo así. exacto, o sea, cada parte del cuerpo tiene su ropa, en este caso, o su vestimenta, ¿cierto? ¿Qué Sí. otra relación lógica podríamos hacer, Damari? Que no fuera ropa con partes del cuerpo. Otro ejemplo. ¿Qué se le ocurre? Se me imagina que cuando uno toma sopa no se puede tomar con el tenedor, po, se toma con la cuchara. Entonces sería como los cubiertos con el utensilio de cocina, ¿cierto? Sí. ¿Qué otra cosa? El cepillo de dientes, profe. ¿El cepillo de diente con qué? Con la boca, Con los dientes. Con los dientes o con la ¿El boca. champú con qué, por ejemplo? con el pelo, con Ya. la cabeza. Exacto. O sea, tenemos una
inmensidad de posibles correspondencias que se pueden establecer, pero para que sea una correspondencia 1 a 1, chiquillos, tiene que ser lógico. No puede haber una posibilidad de que no sea con otra cosa porque dejaría de ser lógico, ¿ya? Después tenemos la cuantificación. Cuando hablamos de cuantificación, chiquillos, estamos hablando de cuantificadores previos a el lenguaje matemático. Sigue siendo el lenguaje matemático, pero es cuando, por ejemplo, nosotros decimos que hay muchos o hay pocos. ¿Qué otro tipo de lenguaje matemático usan los niños y las niñas chicas? Sin decir números, solamente con usar un lenguaje matemático, pero que no esté referido a un número. Un montón. Un montón. ¿Qué otra palabra? Con una imagen. ¿Cómo? Nada. Nada. Mucho, poco. Mucho, poco, todas, ninguna. También hay infinidad de palabras que utilizamos y nosotros los adultos también tenemos palabras nuevas como cuantificadores, ¿ya? En el lenguaje, por ejemplo, propio chileno, utilizamos el caleta. ¿Qué quiere decir caleta? Mucho. Mucho, y eso es lenguaje matemático sin necesidad de estar explicando, diciendo una cuantificación como una cantidad como 1, 2, 3 o 1000 o 1.000.000, ¿ya? Eso es cuantificación. Ya explicamos lo que es la cardinalidad, la ordinalidad, la seriación. Cuando hablamos de conteo, chiquillas, ¿qué hacen los niños cuando cuentan? ¿Qué es contar? Enumerar. Ya. ¿Por qué enumerar, Matilde? ¿Qué será esto de enumerar? Enumerar fue darle como a cada objeto un número. Ya. ¿Y es necesario saber los números para contar? Sí, pues, es lo primero que deben saber, aprenderse los números, porque si no, no pueden contar. Pero es necesario saber el número, así como este es el número 1 y esta pelotita que está acá es un 1, o solamente saber el nombre del número. Saber solamente los números primero, yo creo. ¿Cómo? ¿Qué hacen los niños cuando hacen un conteo? ¿Dicen 1, 2, 3 hasta el 1000 o dicen de repente 1, 5, 7, 4? Empiezan como 1, 2 y después se saltan 5. Se memorizan. Exacto, Sí, se profe. memorizan, ¿cierto? Eso es un conteo. Cuando solamente saben los nombres de los números, puede que sepan el orden, pero no necesariamente establecen una relación entre un número y una cantidad, ¿ya? Profe, Dígame, Francisca. por ejemplo, mi ahijada, ella antes no sabía contar. Y ella contaba así como, pero se sabía los números. Y ella decía así como 1, 4, 7, 8. Pero a diferencia de que contaba así, si uno le ponía, no sé, 4 bolitas de plasticina, ella sabía que eso eran 4. Ya, Lo que pero pasa es que ella no se para sabía saber el que ese es orden 4, para saber que ese es 4, ¿qué tenía que hacer ella? ¿Las miraba y decía 4 o contar las decía bolitas. 1, 2, 3, 4 bolitas? 4. Y así fue aprendiendo a contar en orden. Exacto, eso es conteo, como el ejemplo que da la Francisca. O sea, yo voy contando, hago esta secuencia, pero tengo que tener un apoyo, así como 1, 2, 3, 4 y decir al final al 4, ¿ya? Profe, dígame. y a todo esto, contar del 1, por ejemplo, el conteo numérico, eso cuenta como un patrón, ¿no? ¿Qué dijimos del patrón? ¿El patrón tiene un valor? No. ¿Qué No, sería? no. ¿Qué sería más que un patrón el decir los números en un orden? ¿Qué ¿Una estaría secuencia puede ser? Una secuencia o una serie, porque ahí ya tiene un valor posicional que es distinto. Ah, ya. Cuando el conteo está teniendo un orden y se le puede otorgar un valor, pero Ya, el profe. patrón solo es seguir una secuencia, ¿ya? Que no necesariamente tiene que ser de números, también pueden ser formas, pueden ser figuras, y la figura no se le va a estar adjudicando un valor, que es distinto, ¿ya?
Ya, profe. Ya. Después del conteo tenemos la inclusión jerárquica, chiquillas, que eso quiere decir que, por ejemplo, yo tengo dentro de, a ver, si yo digo de los números, Rocío, dígame los números del 1 al 5, por favor. Rocío. Oh, la perdimos, ya. Dafne, ¿me puede decir los números del 1 al 5, por favor? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. ¿Así? Sí. Cuando yo Profe, digo... estaba pegado a mi computador, por eso no le ya. No se respondí. preocupe, no se preocupe. Tengo el 1. ¿Cuántos pelotitas tengo que hacer para tener el 1? Una. Ya. Para tener el 2, ¿cuántas pelotitas tengo que tener? 2. Pero puede ser una y una pelotita, ¿cierto? Sí. ¿Cómo formo el 2 entonces, Dafne? Juntándolas. Juntándolas. Pero la junto haciendo una pelotita más otra pelotita, ¿cierto? Sí. Y el 3, ¿cómo lo puedo formar? Haciendo otra pelotita. Ya, entonces tengo 2 pelotitas más una pelotita más y formo el 3, ¿cierto? Sí. El 4. Otra pelotita. Ya, tengo 3 pelotitas y una pelotita más y formo el 4. El 5 por último. Otra pelotita. ¿Cuántas pelotitas tengo? 5. 4 más 1 son 5, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos explicar que cada número contiene al número anterior? ¿Se da cuenta que nosotros llegamos hasta el 5 sumando todos estos otros números o todas estas pelotitas que simbolizan los números? Sin ver el número. Sin ver el número, pero tenemos el 5 lo formamos con ¿cuáles números? Hasta el 4 más 1. Exacto. Más otra pelotita. El 3. 2 más otra pelotita. Ya. ¿Y el 2? 1 más otra pelotita. Ya. Eso es inclusión jerárquica, chicas. Que cada número incluye a su anterior o a sus anteriores. En este caso, con el 5, nosotros lo formamos con el 1, el 2, el 3 y el 4. Hicimos el 5. Incluyen jerárquicamente, el número mayor va a ser la jerarquía y va a incluir a todos los otros menores. Eso es inclusión Profe, jerárquica. Dígame. ¿puede ser como ir manteniendo un orden, como en secuencia? Es una secuencia, efectivamente, pero le estamos dando estos atributos de inclusión, de que se van metiendo dentro de un número, va a contener a los otros números. ¿Ya? Ya, chicas. A ver. Francisca, lea esta definición, por favor. Ay, espérenme, profe, que se me achicó la pantalla suya. Un segundo. Ya. Nociones básicas. Clasificación. Es una serie de relaciones mentales en función de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se define la pertenencia del objeto a una clase. Puede no haber subclase en ella. Deme un ejemplo de clasificación, por favor, Francisca. Puede ser, no sé, poner una cajita, 2 cajitas y ponerle al niño peluches de animales y peluches de, a ver, o simplemente peluches de leones y peluches de osos. En una cajita que meta los peluches de osos y en otra que meta solo los de leones. Ya, ¿y qué le estaríamos pidiendo que clasifique entonces? Las especies de animales. Súper buena. Eso es una clasificación. Lo entendió muy bien. Felicitaciones, Francisca. Gracias, profe. Ya. Ahora, vamos con Laura. Lea esta definición, por favor.
Laura. Ay, pensé que estaba hablando. No. Correspondencia 1 a 1. Es el establecimiento de la relación 1 a 1 entre los objetos de dos colecciones. La correspondencia permitirá construir el concepto de equivalencia y a través de él, el de número. Ya. Ejemplo de correspondencia 1 a 1, Laura, por favor. Un cuaderno con un lápiz. ¿Ya? ¿Qué más? El cepillo de diente con la pasta de dientes. Ya, pero a ver, sigamos, por ejemplo, con útiles escolares. Tenemos el cuaderno con el lápiz, ¿qué más puede ser? Un lápiz con el sacapunta. Ya, ¿qué más? Lápiz con goma. Puede ser lápices con estuche. Súper, súper, sí. Damari, ¿qué dice usted? ¿Qué idea tiene? La tijera con el papel, Exacto. el papel con el estific. Ya, y ahí, chiquillas, miren, piensen bien esto. Aparte de trabajar correspondencia, Damaris, ¿qué otra noción estaríamos trabajando si estamos tomando útiles escolares? ¿Qué sería eso? Útiles escolares. ¿Alguien se le ocurre? Yo lo diría como así mismo útiles escolares, porque también tenemos los útiles de aseo, entonces Sí, pero estamos clasificando. Clasificación, justamente. Sí. Si se dan cuenta, chiquillas, con una noción nosotros podemos trabajar, con un ejemplo o con una lámina, en este caso, podríamos trabajar más de una noción. Las niñas propusieron trabajar la correspondencia 1 a 1 con útiles escolares, y al estar trabajando útiles escolares estamos trabajando una categoría, una clasificación. Súper bien, chiquillas. Damari, ¿puede leer lo de cuantificación, por favor? Bueno, cuantificación. Utiliza los términos muchos, pocos, uno y ninguno para referirse a los objetos dentro de una agrupación. Ya. ¿Qué se está explicando aquí en esta lámina, Damari? Que en un frasco hay mucho dulce, si es que no me equivoco, y en otro hay pocos dulces. Ya. ¿Qué ejemplo daría usted? Que fuera con otro cuantificador. Chiquilla, estos se llaman cuantificadores previos. Cuando hablamos de cuantificación en lenguaje matemático, vamos a hablar de cuantificadores previos y vamos a usar estos términos como muchos, pocos, uno, ninguno, todos. ¿Qué más se le ocurre a usted, Damari? Piensa en otra lámina, no solo en esta de los frascos. Se me imagina en una lámina que hay mucho insecto y en otro 2 insectos. Ya, ¿y qué le preguntaría, qué le diría a los niños o a las niñas? ¿Qué tendrían que hacer en esa lámina? Ayúdenle a la Damari, ¿a quién se le ocurre algo? Reconocer en cuál hay más y en menos. Ya, pero ¿qué le pedirían que haga el niño para que nosotros nos demos cuenta de que lo reconoce? ¿Cuál sería la indicación? Pedirle que los cuente. ¿Cómo, Nicole Lambert? Identificar dónde hay más cantidades y dónde hay menos. ¿Y cómo nos va a demostrar que identifica? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Contando? Sí, pero ¿cuál va a ser la instrucción? Cuando nosotros le pasamos una lámina a un niño, por ejemplo, en clasificar le podríamos haber dicho, encierra en un círculo todos los triángulos. Pintar, puede me ser indique. como hacer animales y pintar. Ya, pintar qué cosa, donde hay qué. Muchos, pintar el frasco donde hay muchos animales, por ejemplo. Donde hay más cantidad se le pide que encierre en un círculo o que destaque. Sí, pero tiene que ser una indicación clara. Nicole. Eso le iba a preguntar. Cuando uno hace una actividad, tiene que dar una indicación, por ejemplo, identifica dónde hay más animales. Eso nomás. Ya,
A ver, ¿Dónde hay muchos animales? nosotros queremos Esa que es una. identifique. Usted quiere saber que el niño o la niña identifica, ¿cierto? Pero ¿cuál va a ser el Sí. indicador de que está identificando? ¿Cómo usted se va a dar cuenta de que está identificando? Profe, puede ser como, Espera un poquitito, espera un poquitito. Profe, Díganme. puede ser coloreando de diferente color, por ejemplo, el mayor cantidad de color azul y el menor cantidad de color rojo. Ya, pinta donde hay más de color azul, pinta donde hay menos de color rojo. Ahí nosotros vamos a determinar si el niño reconoce o no reconoce el cuantificador de más y menos, ¿ya? Pero tiene que ser algo observable, que nosotros podamos, o que alguien dijo hace un rato que indique. El indicar también, si nosotros le decimos, a ver, muéstrame dónde hay más, y nos indica, nos muestra si en este conjunto hay más, también podríamos decir que lo está reconociendo, ¿ya? Daniela, la Daniela iba a decir algo recién. sí, no iba a decir eso de indicar. Sí, sí, eso, sí, indicar también es Sí. es un indicador de que sabe Sí. dónde está la relación, ¿ya? Pero chiquillas, a ver, cuando nosotros le damos una instrucción en matemáticas, le estamos diciendo, porque cuando nosotros tenemos una lámina, siempre le ponemos una indicación arriba, que es cómo tiene que realizar la tarea. Por ejemplo, enciérralo donde el más grande, o sigue la línea punteada para encerrar el más pequeño, pinta el triángulo de color rojo, pinta el cuadrado de color azul. Eso es lo que Profe, nosotros... Dígame. o puede ser así mismito como lo tiene, por ejemplo, el ejemplo que usted nos muestra en la imagen. Podemos ponerle en la actividad del niño así como dibújale un frasco a la mayor cantidad de dulce y se le ponen 2 montones de dulce y que él le haga un frasco al que tenga más cantidad. Súper. Ahí también estaríamos, porque lo que nosotros buscamos es poder determinar si reconoce los cuantificadores, ¿cierto? Que es el lenguaje matemático. Y le podemos dar una indicación donde demuestre que puede hacerlo, ¿ya? Ahora, vamos con, pero chiquilla, lo que le quiero decir, esta indicación se llama consigna y es lo que va escrito en la lámina. Por un lado, lo que vamos a hacer nosotros en el trabajo, por ejemplo, vamos a poner la lámina que ustedes van a construir, si va a ser para trabajar clasificación o correspondencia o cuantificación, seriación, le van a poner en un ladito cuál va a ser la habilidad que van a trabajar, pero la consigna con la instrucción para el estudiante va sí o sí, ¿ya? ¿Me expliqué? ¿Me entendieron? No. No, ya, le explico de nuevo. Supongamos que ustedes van a tener que construir una lámina para trabajar cada una de las nociones básicas que estamos viendo ahora. Entonces, en una parte de la lámina, ustedes van a trabajar, van a escribir cuál es la noción que van a trabajar con esa lámina, ¿ya? Supongamos que es seriación. Va a decir seriación arriba. Y abajo ustedes le van a poner... sigue la secuencia de los números para formar la figura. Supongamos que han visto estos dibujos que son como siguiendo el 1, el 2, el 3 y al final forman un conejo o cualquier figura. Eso es seriación, ¿ya? Porque está siguiendo el orden de los números. ¿Lo has visto, Rocío? Sí, profe. Ya, eso es como darle la instrucción para que pueda seguirla. Por un lado, tienen que poner cuál es la noción y por otro lado, la indicación que le van a dar. A ver, ¿quién no ha participado? Nicole, ¿me puede leer esta definición, por favor? Nicole Lambert. Cardinalidad, noción matemática referida a la cantidad de objetos de una colección. Corresponde a la pregunta, ¿cuántos hay? El lenguaje natural dispone de palabras especiales para indicar los cardinales en determinadas situaciones. Dúo, trío. En música, gemelos, trillizos, natalidad. Doble, triple, el cardinal se representa con el número. Ya.
¿Qué ejemplo podría dar ahí, Nicole, usted de cardinalidad? Pero es como 1, 2, 3 y 4, 5, 6, algo así. Ya, La mire, clase. mire la imagen que está abajo. ¿Se fija que hay un frasco en el dibujo? Es que veo súper poco, profe. Pucha, mire, hay un frasco y adentro tiene cuatro elementos. ¿Qué número se le podría acercar a ese que tiene 4 elementos? Al número 4. Exacto. Eso es, establecer la relación entre la cantidad y el número, ¿ya? Podríamos también trabajarlo con, no necesariamente el número 4, pero también tenemos, por ejemplo, la relación que hay entre los dúos, los tríos, las parejas, los trillizos, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿ya? Pero la cardinalidad es lo que representa el número, es la relación entre la cantidad y el número. Francisca levantó la mano. Sí, profe. Dígame. Pero iba a dar el ejemplo que dijo usted, que, por ejemplo, había que poner, no sé, decirle al niño, con estas 3 láminas del número 1, 2 y 3, indica cuál es el frasco que tiene 3 colores. O indícame el frasco o tiene enuméralos. Claro, enumerarlo. En este caso, chiquillas, aquí ya tenemos que utilizar el número en la cardinalidad, ¿ya? A ver, Génesis Díaz, ¿puede leer esta definición, por favor? Ordinalidad, noción matemática referida al lugar que ocupa un objeto dentro de una colección ordenada, linealmente y que requiere de un referente. Ejemplo, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ya. ¿Cómo se explica esta lámina que está aquí abajo, Génesis? O sea que, por ejemplo, el niño que va adelante es el que va primero, el que va sigue es el segundo, el que sigue el tercero y así. ¿Y qué le tendríamos que decir al niño o a la niña para que pueda realizar esta actividad? Que lo fuera ordenando, pues, por ejemplo, así como sale en la imagen que preguntan así como, ¿cuál es el niño que va adelante? Y ellos tendrían que... En este caso, adelante, ¿o cuál sería el ordinal? ¿Cómo se dice al que llega primero? Al que llega primero, ¿cierto? Sí. Y después, al que llega después del primero. El segundo. Ya, entonces aquí, si se fijan, se le está pidiendo que una al niño con el lugar que le corresponde. Así es una instrucción. Une al niño o a la niña con el lugar que le corresponde. ¿Qué otra actividad se le ocurre, Génesis, para poder hacer? ¿O a alguien se le ocurre otra actividad para trabajar con ordinalidad? Que digan los cursos, puede ser. ¿Cómo? A ver. Primero, segundo, tercero, cuarto. Ya, quinto. pero ¿cómo podríamos eso pasarlo a una actividad? Como esta lámina. Por ejemplo, ellos pueden decir en qué curso van. No sé, un niño de segundo va a decir, yo voy en segundo. ¿En qué curso vas a ir el próximo año? Iré en tercero. Súper buena idea. O ¿en qué curso estuviste el año anterior? Estuve en primero. Sí, así. Muy buena idea. Esa es una actividad que también les hace trabajar la reversibilidad del pensamiento, porque lo estamos haciendo que vuelva atrás. Ya. A ver, Catherine, usted misma lea esta definición, por favor. Ya no quiere leer. ¿Quién quiere leer esta, chiquilla? Profe, una consulta. Dígame, Nico. Si uno en la ordinalidad le pone así como pinta o colorea el segundo, el cuarto, el dibujo que uno quiera poner ahí, ¿está bien igual? Sí. ¿Hay que contar o no? Sí, porque lo que nosotros queremos es que demuestre que está entendiendo la ordinalidad. Entonces, lo que le pidamos tiene que demostrarnos eso. ¿Ya? Así que sí, muy buena idea. Nicole, ¿puede leer usted misma esta, por favor? Mi consulta es... Ya. Es una noción que permite establecer relaciones comparativas a partir de un sistema de referencia.
ordenaros. Hay no sé. Diferencia, ya sea una forma decreciente o creciente. Es importante que los objetos que se les presenten a los niños para facilitar la seriación en cualquier situación de aprendizaje sean de diferentes tamaños, color, peso y grosor. Ya, si se fija, Nico, en la parte de abajo, en el dibujo, hay una base de madera que tiene ordenados en serie unos cilindros, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estarán ordenados? ¿De manera creciente o decreciente? Decreciente. En este caso, fíjese, va creciendo, por lo tanto, ¿es creciente o decreciente? Creciente, porque va creciendo. Claro, pero aquí en este caso los colores son como un atributo aparte, porque lo que le estamos pidiendo es que logre seriar por tamaño, ¿cierto? Sí. ¿Por qué otra? Mire, fíjese acá dice que se puede seriar por tamaño, por color, por peso y por grosor. ¿Qué idea se le ocurre a usted de seriación? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, hacer una seriación por peso? ¿Cómo? ¿Del más grande al más chico? Por peso, porque aquí está por tamaño. Cuando hablamos del más pequeño al más grande o del más grande al más pequeño, estamos hablando por tamaño. Y si lo hacemos ¿Por el grosor? Por grosor, ¿cómo es por grosor? Se le va la voz, o sea, el volumen a la Nico. Cuando hablamos por... Profe. Dígame. Profe, ¿podría ser como con animales? ¿Cómo? A ver. Como por ejemplo poner un ratón, un gato, un perro, un león, un elefante. Ya. Y ahí vamos como del más chiquitito al más grande. Ya, ahí sigue siendo por tamaño, ¿cierto? Y si le dijéramos al niño que serie por peso, ¿cuáles de los animales podríamos poner en Podría ser un una ratón y un pluma. elefante. El elefante, el ratón y otro Elefante que está con un intermedio. ¿Ah? ¿Cómo, Nico? El perro con el ratón. Ya, ¿y cómo sería la indicación que le tendríamos que dar al niño para que pueda hacerlo por peso? ¿Cómo es el ratón en relación al elefante? Es complicado porque para poder sentir el peso de algo tiene que, yo creo, por lo que yo pienso, tiene que tomarle el peso. Y si tuviésemos, Entonces, por lo que ejemplo... ¿Le puede decir cuál de los animales es el más grande? Puede ser, pero si es por peso, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Podría ser con peluches, a través de peluches. Ya, ¿y cuál sería la indicación? Kimberly. Ponen tus manos, puede ser, utilizando tus manos tomarás el peso de cada animal y verás cuál pesa más. Una cosa así puede ser. Sí, podríamos decirle que diga cuál es más pesado y cuál es más liviano. Kimberly. Profesora, Dígame, yo creo que también se podría hacer con fruta. ¿Cómo? Porque, ay, perdón, espera un poquito. Que por ejemplo, por el peso, por la uva es más liviana, la manzana es un poquito más pesada. Ya. No sé, pero ahí, como dice la Belén, tenemos que decir cuál es más liviano, cuál es más pesado. Pero siempre, en el caso del peso, chiquilla, tiene que ser con elementos concretos. No puede ser como, por ejemplo, por tamaño, que sea solo algo visual, ¿ya? La Kimberly quería decir, la Kimberly González levantó la mano, la Kimberly Pulgar también. Kimberly González levantó primero, dígame. Sí, profe, yo podría, la misma idea que decían mis compañeras, pero que ellos indiquen, por ejemplo, pueden decir colorear el que tenga el tamaño más grande o el que pese más, de un color, colorearlo color rojo y el que pese color menos, azul y el que pese menos. Así de sencillo. Súper buena indicación. Kimberly Pulgar. Profe, es que tenía una idea. Lo que pasa es que los animales tienen cierta estatura.
Entonces se puede ordenar como del mayor al menor, del más grande al más pequeño. Ya, a ver, Kimberly, mire, si nosotros le decimos del mayor al menor, ¿de qué estamos hablando? De edades. Ya. ¿Y usted qué quiere, de qué atributo quiere hablar? ¿De edad o de tamaño? Tamaño, estatura. Ya, ¿qué sería en ese caso? ¿Cómo le tendríamos que dar la indicación si vamos a utilizar? Sería de tamaño. ¿Cómo sería ¿Cuál la sería indicación? Del más alto al más bajo. Claro, el de más alto al más bajo, del más, del más alto al más bajo. O el más pequeño al más grande. Pequeño ¿cierto? al más grande. Sí, claro. Así. Chicos, eso tenemos que también, súper bien, Kimberly. Eso es lo que tenemos que establecer bien, chiquillos. Si vamos a hablar de tamaño, si vamos a hablar de edad, si vamos a hablar de ¿Profe? grosor. Dígame. Entonces no es necesario utilizar material concreto para definir el peso, una actividad como para... No, con porque peso. ahí nos sirve a nosotros para establecer distintas categorías, o sea, perdón, distintos atributos, ¿ya? No solamente concreto, puede ser concreto, pero también puede ser a través de láminas. Dafne. Profe, ¿y ahí también los niños utilizan la lógica? Todas estas, ¿por qué me hace esa pregunta? ¿Qué cree usted? Porque, por ejemplo, en el cuál pesa más, por lógica, el elefante a una hormiga, por ejemplo. Claro, o sea, Dafne, todas estas nociones son lógicas, no podrían ser de otra forma. Si estamos hablando de peso, también nosotros lo que le vamos a proponer van a ser elementos que considerablemente puedan cumplir con el atributo que nosotros estamos pidiendo, ¿ya? Ya, profe, Nosotros gracias. no vamos a poner elementos que vayan a confundir a los niños, es como a los niños y a las niñas, lo que nosotros queremos es que aprendan, pues no pillarlos si no saben, ¿ya? Francisca. Profe, dígame. por ejemplo, una actividad así como para tomarle el peso a algún, no sé, algún animal. Y, por ejemplo, ya un perro pesa 5 kilos. Entonces, ahí también podemos implementar las matemáticas, por ejemplo, se le pone al niño así como un 2 más 3 y que le dé el igual. Claro, pero total, en y este después... caso, Francisca, estas nociones son previas a las matemáticas, ¿ya? ya. Por lo tanto, todavía no podríamos porque no hemos llegado al concepto de número. Lo que queremos nosotros lograr con este desarrollo es llegar a ese concepto, ¿ya? O sea, cuando ya pasemos a las matemáticas, así como sumar, restar, ahí se puede implementar eso. Exacto. ¿Por qué cree usted? ¿Qué estamos Porque desarrollando ahí el ahora? niño ya va a saber cuáles son los números, cuánto da, no sé, 1 más 2. Exacto. ¿Qué es lo que estamos desarrollando nosotros con estas nociones? Identificar o sea, las masas, los portes, Es lo que estamos haciendo, Francisca. Todo lo que usted dice nos está llevando al desarrollo del pensamiento lógico matemático. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esto afianzado, nos pasamos a las matemáticas. Estas son las nociones de base, ¿ya? Ya, profe. Súper bien, Francisca. A ver, ¿a quién tenemos por acá? ¿Quién quiere leer esta definición, chiquillos? Chiquillas. Yo, profe. Dele. Espérame, déjeme. Conteo. Los niños a través del conteo encuentran la cantidad de elementos de un conjunto dado y pueden abordar situaciones aditivas. Nos referimos a los problemas que pueden resolverse mediante acciones, adiciones o sustracciones, sin tener la necesidad de realizar operaciones. Ya. ¿Qué entiende usted por el conteo ahora, Rocío? ¿Es necesario que los niños sepan los números? ¿Se acuerdan que hace un ratito vimos eso de que para el conteo solo es contar? No es como que yo sepa que este número 1 es esta cantidad. Fíjese en la imagen. Ahí le puedo decir, el niño puede decir dónde hay más y dónde hay menos sin necesidad de hacer la operación. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo lo hace? Es que ahí se ve que están las fichitas azules y la roja, y en la roja hay más.
Claro. Y para confirmar que hay más, ¿qué tendría que hacer el niño? Mirar, observar, Y contar, ¿cierto? contar. Pero no, y tiene que hacer la operación de la suma y la resta para poder saber eso. ¿No? Solamente contar, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿qué actividad se le ocurre a usted para conteo? Dayana. Que en una lámina pongan en un lugar, no sé, 5 animales, 5 perros, y en el otro pone 3 perros. Ya, Entonces que el puede ser niño, como, ya, ¿qué tendría que hacer? sí, que cierran un círculo donde hay más perros, o sea, que utilice... Donde hay que 5 cuente podría donde ser en hay más este perros, caso. sí. Para que haya conteo tendríamos que decirle que encierre donde hay 5 y que encierre donde hay 3. Súper buena idea, Dayana. Felicitaciones. Profe, Dígame. le quería pedir si me puedo retirar, tengo que ir a hacer almuerzo. Sí, yo también. Chiquillas, ya. Necesito saber qué trabajamos hoy, Juan. Se trabajó más que nada el pensamiento matemático que explicaba usted, Ya, desarrollo del pensamiento matemático. ya. Y específicamente, a ver, gracias, Juan. Beatriz. Beatriz, ¿qué nociones vimos hoy día de las nociones de base en matemática? Profe, la Beatriz dejó la videollamada. Ya volví, ya volví. Ah, ya. Profe, ¿puedes repetir la pregunta, por ¿Qué favor? nociones lógicas matemáticas vimos hoy día, Beatriz? Las nociones básicas. ¿Cuáles? Las del... que tengo acá. Revisa nomás su documento. Lo de la clasificación, la correspondencia 1 a 1, Ya. cuantificación. Ya. Y de cómo podría usted, ¿qué diría usted si yo le pregunto lo que es la clasificación? Ay, lo tenía anotado. ¿Alguien le puede ayudar a la compañera? ¿Qué sería la clasificación, chiquillas? Chiquillos. Aprender a clasificar cantidades, portes. Ya, pero ¿qué es clasificar? Si lo vemos Agrupar. como agrupar. Y Agrupar según las semejanzas. Según semejanzas y determinar cuáles son las diferencias también. Buena respuesta, chiquilla. Marcela Jara, ¿qué es la correspondencia 1 a 1? Cuando estamos haciendo correspondencia 1 a 1. Acá, profe, Dígame. es cuando, ay, ¿cómo le digo? Son por a través de conceptos y equivalencias. ¿Ya? ¿Cómo tienen que ser esas equivalencias? Por ejemplo, el plato con el tenedor, como lo dijo usted. ¿Ya? La taza con el platillo. Exacto. Y como dice la Karen, la Catherine, con una relación Son como lógica. objetos de colecciones. Exacto, con objetos de colecciones que corresponden a la misma clasificación o categoría, ¿cierto? Y que ahí vamos mezclando las ideas. Buena respuesta, Marcela. Chiquillos, ya, la próxima clase vamos a trabajar en los cuadernillos. Lo que nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer láminas de trabajo para cada una de las nociones que hemos visto ahora, ¿ya? Y también vamos a ver otras nociones que nos faltaron revisar. Dayana levantó la mano. Ah, no, profe, se me quedó levantada. Ah, ya, ok, ya. Chicos, buen trabajo. Nos vemos el día lunes, ¿nos toca? ¿O el martes? El lunes, profe. Ya. Espero que le haya tomado un poquito más de gustito a lo de las matemáticas y se den cuenta que no es difícil y que
se basa en nosotros los educadores que los niños ya pierdan un poco el susto a las matemáticas, po. ¿Alguna opinión? Profe, es que a veces, muchas veces el problema con las matemáticas es que hay mala base. Hay profesores que no llegan siendo profesores a los colegios, son ingenieros en matemáticas y ese es el problema. Claro, pero ahora que usted sabe, por ejemplo, de dónde partimos en las matemáticas, tiene una visión Claro, distinta, ¿no? es que teniendo los conceptos claros y la base más definida ya es mucho más distinto después. Profe, mi hija va en prekinder ahora y todas las semanas le hacen estas mismas actividades que me está diciendo usted. Y usted ahora sabe por qué se la están haciendo, por cierto. Sí, todo, incluso ahí sale como detallado el por qué y todo, y es de lo mismo, de los conteos, del 1 a 1. Y es como uno también dice, pero ¿qué tiene que ver esto con matemática? Y ahora que usted lo explica, mucho que ver. Sí, pues, mucho que ver, todo que ver. Juan. También va es lo que decía usted la vez pasada sobre que los padres, como por ejemplo, algunos papás, un profesor me acuerdo que nos comentaba en la media que decía que porque me iba mal en las matemáticas, mi hijo le va a ir también mal en las matemáticas, como que lo asocian a algo genético. Claro, por cosa lo que que no es así. jugan. Ya, chicos, muy buen trabajo. Espero que les haya gustado la clase porque yo estuve súper entretenida. Ojalá que para ustedes también haya sido entretenida y interesante. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Profe. Cuídense mucho. Dígame. ¿Cómo lo va a hacer con la asistencia? Cuando ustedes entran por aula virtual, chiquillos, queda el registro. Lo que pasa es que yo no entré por el aula, me mandaron el link. ¿Por qué no entró por el aula? Porque lo tuve que hacer del celular, porque mi computador no prendía. Ya, Y yo ahí reviso después el aula, la videograbación y lo pongo presente. ¿Ya? Soy la Dafne, Profe, ya. La caché ya. Ya. Profe, dígame. Profe, ¿el cuadernillo lo vamos a hacer con actividades o solamente con láminas? Como Las para venir un poquito láminas, más preparadas el Marce, lunes? son las láminas que ustedes tienen que preparar. Lo Solo pueden imágenes. hacer. Solo las imágenes. Si es como las que se le pasan a los niños. ¿Cómo? ¿Para cuándo es el cuadernillo? Niños, yo creo que vamos a dejar unas 2 o 3 semanas para hacer el cuadernillo porque igual son hartas láminas. ¿Ya? Ya. La Damari quiere preguntar. Sí, ¿se empieza en clase o se hace aparte? Por ejemplo, ¿podemos empezar hoy día con mi compañera o se hace el martes? Comiencen el ahora. lunes? Comience para que ustedes presenten su avance. Con los conceptos que nos pasó hoy día. Sí. Ya. Profe, dígame. ¿Se hace en grupo? En grupo. Ya. En el grupo No, que otra trabaja- consulta. que ¿Me puedo trabaja en la ayudar con vertedera. las tareas de mi hijo porque le están pasando exactamente lo mismo? Ya, pero no vayan a copiar igual, pues chiquillas. No, es como para guiarnos más o menos. Sí, por supuesto. Ya. Ya. Profe, una consulta. Dígame. ¿El cuadernillo se va a hacer como tipo guías o se puede hacer como un tipo de recurso didáctico? Lo pueden hacer como, a ver, ¿a qué se refiere como tipo guía o recurso didáctico? Como guía, como papel, como las que le entregan a los niños en el colegio. sí, O un recurso didáctico como un, no sé, por ejemplo, un libro de goma eva con ¿Podríamos, Katy, ejercicios de... trabajar en un libro de goma Profe. eva con los niños? Este tipo de láminas que queremos que ellos pinten o encierren o dibujen. Eso le iba a preguntar creo que porque sí. ahí en la rúbrica sale que era por PDF o por Word. Exactamente, son láminas de trabajo, chicas. No es como Ah, ya, hacer ok. un material porque ustedes lo tienen que mostrar y se tiene que ver de acuerdo a la explicación. Pero con ¿Profe? goma eva no lo podemos hacer, Katy, porque les cuesta mucho a los niños para trabajar ahí. ¿Ya? Es como las guías que dan ahora. Sí, Ya, es como ok. las guías que se trabajan en la escuela. Para eso tenemos que Profe, pensar que después a ustedes les profe. sirva el material. Francisca. ¿Tenemos que basarnos en las actividades que vimos ahora? En lo que trabajamos ahora también hay ejemplos en los PPT que están puestos en el aula virtual, ¿ya? Ya, profe. Pero chiquilla, Muchas gracias. ¿cómo se llaman? Las consultas que tengan ya revisando el material, lo vemos el día que nos toque clase, ¿ya? Porque ahí vamos a seguir profundizando en eso, ¿ya? Laura. No, que yo iba a decir que es como lo que hicimos el año pasado, que en un Word o en un Power poníamos como las láminas supuestamente con las que íbamos a trabajar.
Sí, son las láminas de trabajo que les van a presentar ustedes a los niños y a las niñas, ¿ya? Y les puse modelos también hay un PPT con modelos de actividades. Pero si quieren se lo revisamos cuando nos toque la próxima clase. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Ya, que tengan buen fin de semana, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo. Profe. Ya, profe, que esté bien. de mí. ¿De quién? Ah, De la Daphne. ya, nos vemos la otra semana. Cuídense. Chao. Chao, profe. Chao. Que le quede rico el almuerzo. Ya.